Es Listo, profe. ¿quién escribió ahí? La verdad fueron varios. Pero no hay escrito, muchachos. Ustedes tienen otro grupo. Pero ya. Profe, pronto se está viendo el de otro día, ¿no? No, ya no me aparece. No, acá no me aparece, muchachos. No, están mirando otra cosa acá. Otro curso que coincidencialmente me escribieron, pero es de Derecho Administrativo. Bueno, yo creo que es que no. Karina, usted es la administradora del grupo, ¿cierto? Profe, pues sí, me dejaron a mí. Ya no, lo que pasa es que yo no estoy ahí, muchachos. Yo me di cuenta. No, profe, creo que no. Usted por medio pues mío, pues me enviaba la información y yo se la enviaba al grupo. Listo, sí, muchachos. Bueno, tenemos así. Profe, si algo ya le envié el link del grupo. Listo, gracias. ¿Me lo puede enviar a mi WhatsApp, Karina, por favor? Gracias. Me lo puede colocar en mi WhatsApp. Vale, Es profe. que no lo he conectado al computador. Gracias. Bueno, muchachos, esto listo. Entonces, ¿alguna duda, muchachos, respecto del video? ¿Preguntas? Bueno, para avanzar el día de hoy, jóvenes, vamos a avanzar en otra actividad, porque ya hoy es la cuarta clase, ya igual creo que con el video. ¿Hay alguna pregunta frente al video para no volver a repasar sobre ese tema, muchachos? Sobre la historia o el origen de las primeras constituciones. ¿Alguno tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Ninguno? No, señor. Bueno, No está todo claro, profe. listo, jóvenes, muy bien. Vamos entonces, jóvenes, el día de hoy vamos a hacer una actividad, a presentarles explicarle un poquito acerca de cómo es el tema de la sentencia, porque ustedes empezaron a leerla, pero pues no pudimos socializar, digamos, la forma, las partes de una sentencia. Entonces vamos a hacerlo el día de hoy. Y buscando una sentencia aquí. Ahí les voy a presentar este documento, muchachos. Por favor, me dicen si lo ven.
¿Sí la ven, muchachos? Sí, señor. Sí, señor. Listo, jóvenes. Bueno, los que ya han avanzado en la sentencia, pues ya les es familiar ese documento. Adelante, John. Cuénteme, John. Profe, yo no veo la pantalla. Sí, Se ve ve la pantalla. Yo también presenté el mismo inconveniente, profe. Se ve negro. Profe, igual. Sí, profe, seguro. Bueno, voy a volver a ver. Ahí, muchachos. No, tampoco. No, profe, tampoco. Ahí No, sí. ya. Listo, Ya, profe. ahora sí. Ahora sí se ve, ¿no, muchachos? Bueno. Sí están viendo, ¿cierto, muchachos? Sí, señor. Sí, profe. Sí, ahora sí, profe. Qué vaina esta virtualidad, Dios mío. Listo. Bueno, ya ustedes conocen los que juiciosamente han leído la sentencia T406 del 92. Pues ya saben que este documento es el texto que habíamos asignado, ¿sí? ¿Qué pasa acá, muchachos? ¿Qué hemos hablado frente a este tema? ¿Por qué es una sentencia T? ¿Por qué tiene ese número? Porque, ¿Qué han escuchado ustedes acerca de la sentencia? profe, porque usted indicó que era porque se hacen a través de varias tutelas que han venido pidiendo que se realice esa sentencia o esa ley, ¿sí? Creo que es lo que entendí, sabes que usted lo comentó. ¿Qué es una sentencia, muchachos? ¿Alguien más? Una sentencia es como un castigo, no sé, algo donde se aplica justicia. La, la sentencia es como el juicio que se hace para dar un castigo o algún tipo de forma de compensación para esa persona. Es decir, de compensación no, de castigo, sí. ¿Quién más? Pues yo pienso que más que un castigo es una decisión, más bien, o sea, la sentencia vendría siendo la decisión que se tomó finalmente frente a alguna situación o problema que se haya presentado ante un juzgado. Listo, Valeria, muy bien. Bueno, entonces, muchachos, tenemos acá lo siguiente, ¿sí? Una sentencia. En términos generales, ¿qué es una sentencia, muchachos? Son las decisiones, como lo acaban de señalar, que dictan los jueces, ¿sí? Y entendamos jueces, tanto un órgano de carácter colegiado como unipersonal.
¿Qué quiero decir con ello? Que hay jueces, ¿sí? Cuando hablamos de jueces, hablemos no como una persona como tal, sino como un órgano, ¿sí? Que resuelve un conflicto, que decide un caso particular, que se pone en conocimiento de la administración de justicia. ¿Entendido? ¿Por qué razón? Un compañero acá nos señalaba que era una sanción, un castigo, pero es que también hay sentencias que declaran derechos, ¿sí? Por ejemplo, como la sentencia de tutela, ampara un derecho fundamental, lo protege y da una orden a una autoridad para que cese esa vulneración, para que haga alguna actividad en pro de salvaguardar un derecho fundamental. Por ejemplo, cuando se interpone una tutela, ¿sí?, que protege o ampara el derecho a la salud, que persigue, por ejemplo, que una entidad otorgue unos medicamentos, que una entidad lleve a cabo un procedimiento médico, una cirugía, la entrega de una silla de ruedas, de algún dispositivo médico, que entregue pañales, en fin. Entonces no siempre es castigo, muchachos. Tal vez porque hemos crecido con el tema de las películas de La Ley y el Orden, El Abogado del Diablo, y siempre reducimos el derecho a las situaciones de carácter penal, donde una persona va a la cárcel, ¿sí? Pero no necesariamente el derecho no se reduce al aspecto penal, sino que son muchas áreas del derecho. Una de ellas es el derecho constitucional. Y ¿Valentina va a mencionar algo? Valentina, tiene la mano levantada. La profe, no, señor. Listo. Profe, qué pena. En este caso, entonces, la sentencia es como la finalidad del proceso que se lleva a cabo en este caso. Alguien lo dijo, Valerie, que lo mencionó, es la decisión, ¿sí? Es resolver el fondo de un asunto. El fallo, ya es un fallo, ¿sí? La decisión final que dicta un juez. Entonces, acá tenemos, jóvenes, cuando les digo que es la sentencia que dicta un juez, les señalaba que hay órganos colegiados, es decir, integrados por varios funcionarios, varios servidores judiciales, pero también también hablamos de juez en sentido unipersonal, es decir, una sola persona, un solo funcionario que administra justicia, ¿sí? En este caso, pues hay varias jurisdicciones, así a grosso modo les hablo. Hay una jurisdicción, muchachos, que se llama la jurisdicción contencioso administrativa. ¿De qué se encarga ella? De resolver los conflictos que se presentan entre entidades públicas. El municipio de Neiva versus la gobernación, el departamento del Huila. El departamento del Huila versus un ministerio que es del orden nacional. O, por ejemplo, un particular, una persona con una entidad pública, ¿sí? Por ejemplo, como lo son los docentes, un docente contra un departamento, un municipio que administre la educación de esa región, de esa localidad. Entonces, ¿qué resuelve la jurisdicción contencioso administrativa? Conflictos entre entidades públicas y entre particulares contra entidades públicas. Está conformado a nivel nacional, o el máximo órgano es el Consejo de Estado. Luego están los tribunales administrativos y más abajo están los jueces administrativos, que precisamente en un juzgado administrativo es donde yo me encuentro laborando. Ahora bien, tenemos una jurisdicción ordinaria. Allí hay varias especialidades: civil, penal, laboral, agraria, ¿sí? Familia.
Todas estas especialidades se manejan en la jurisdicción ordinaria. Ahí, ¿cuál es el máximo órgano? La Corte Suprema de Justicia. Luego hay unos tribunales superiores de distrito judicial y allí salas laborales, penales, de familia. Luego están los jueces de circuito y luego los jueces municipales. Y la Constitución de 1991 nos trae una jurisdicción, una nueva jurisdicción, que es la jurisdicción constitucional, integrada por la Corte Constitucional, que es el máximo órgano, y también por todos los jueces cuando resuelven acciones constitucionales. Todos los jueces de la República, cuando resuelven una acción de tutela, son jueces constitucionales. Cuando resuelven una acción popular, son jueces constitucionales. Cuando resuelven una acción de cumplimiento, son jueces constitucionales. Pero en esta jurisdicción constitucional se ha encomendado la salvaguarda de la Constitución a este órgano. ¿Y qué es la salvaguarda o la supremacía constitucional? Es decir, que la Constitución debe ser el rasero, el lineamiento para las demás normas del ordenamiento jurídico, es decir, para las leyes, para los actos administrativos, los diferentes reglamentos, como los decretos, las ordenanzas que expiden las asambleas departamentales, los acuerdos municipales que expiden los consejos, las resoluciones que expiden otros órganos, por ejemplo, como la universidad a través de su consejo superior universitario, a través de un consejo académico, a través de otros órganos que integran la Universidad Surcolombiana en este caso. Por favor, ¿alguien lee el artículo 4 de la Constitución? Alguien que por favor lea la Constitución. Acuérdense que es un deber, muchachos, venir a este curso. La Constitución política puede ser física o en un medio electrónico que la tengan allí. Adelante, joven. Yo tengo aquí una física, pero es del 2009, pero el artículo 4 dice: la Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otras normas jurídicas constitucionales, es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes y respetar y obedecer a las autoridades. No sé si habrá cambiado, pero pues esa es de edición del 2009, profe. No, no pasa nada, es la misma. ¿Listo? Listo. Ese artículo por lo menos no ha cambiado. Artículo 4, entonces, consagra que la Constitución es norma de normas, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que es el máximo estatuto, el máximo, digámoslo, la que está arriba en la pirámide, en la cúspide, y bajo ella se van a dictar las demás normas del ordenamiento jurídico, pero ella es, ¿cómo se llama también la Constitución, muchachos, por allá? ¿Qué acepciones hay de la Constitución? ¿De qué otra forma podemos llamar la Constitución? La Carta Magna, ¿no? La Carta Magna, una. ¿Cuál más? ¿Cuál más, jóvenes? Estatuto superior, ¿cuál más? Ley fundamental, ¿cuál más? Ley de leyes, ¿cuál más? Carta Magna, ya dijimos, ¿no? Constitución, ley fundamental, ley de leyes, estatuto superior. Cuando escuchan Código político. ¿Cómo dice? Código político, profe. ¿De dónde sacó esa? No, pues es que tengo una tía que trabaja, que es juez, entonces pues ella ciertas veces nombra eso. Es que la Constitución,
Sí, por ahora hablamos de constitución política, pero sí tiene, bueno, es dos. Sería una norma de carácter jurídico-político, ¿sí? Porque también normas de carácter jurídico y por su naturaleza, obviamente es política. ¿Por qué? ¿Qué confluye en una constitución? Algo que nos dice Ferdinand Lassalle. ¿Han leído el libro ¿Qué es una constitución? Si no lo han leído en algún momento de sus vidas, pueden escribirlo por allí. ¿Qué es una constitución? De Ferdinand Lassalle. Y él nos dice, es que una constitución, en la realidad, ¿qué es? Son los factores reales de poder, es decir, esos estamentos de la sociedad, ¿sí? En últimas, ¿qué es? Un manejo de poder, ¿sí? Factores reales del poder. Bueno. En el artículo, por favor, alguien me lee el artículo, el 241 de la Constitución. ¿Lo pueden ubicar ahí? Oiga, les adelanto yo. El artículo 241 establece unas funciones que debe cumplir la Corte Constitucional. Tomen nota allí. El artículo 241 de la Constitución Política señala las funciones de la Corte Constitucional. ¿Y funciones para qué? Las dos funciones más relevantes de la Corte Constitucional, muchachos, son dos. Ahí está en el artículo 241. Son varias normas. Ahí tiene cerca de, son como de 12 funciones específicas, más las que ellos establecen en su reglamento. Pero hay dos funciones elementales que tiene la Corte Constitucional. Una, ¿cuál es? Si la Constitución es el máximo órgano y la Corte Constitucional es la guardiana de la Constitución, ¿cuál puede ser una de sus funciones? Brian. Pues, profe, acá tengo decir sobre las demandas de inconstitucionalidad. No es. Esa es una. ¿Cuál es la otra? Profe, la segunda dice, 2, decidir con anterioridad al pronunciamiento popular sobre la constitucionalidad de la convocatoria a un referendo o a una asamblea constituyente para reformar la Constitución, solo por vicios de procedimiento en su formación. Muy bien. Efectivamente, en ese control constitucional que hace la Corte Constitucional, que es la primera función de este órgano judicial, y todo eso que ustedes han indicado y que han indicado los compañeros, siempre que hace ese tema que hace, por supuesto que hay varias funciones ahí, pero en últimas se recogen en una. Es hacer el ¿qué? El control de constitucionalidad. Es decir, mirar que esas normas que se van a expedir aquí, o esa actividad, como le mencionan ahora en el caso de la ley, convoca un referéndum, se ajuste al marco de la Constitución política. Gilbert, ¿puedo apagar el micrófono? ¿Gilbert está? Gilbert. Listo. Entonces, esa primera función, ahí hay varias, muchachos, pero todas convergen a hacer el control de constitucionalidad. Pero hay otra función, muchachos. Otra de las funciones que tiene la Corte Constitucional, y es la que vamos a ver aquí, es hacer revisión de tutelas. ¿Qué pasa? ¿Quién conoce de las acciones de tutela?
El artículo 86, jóvenes, 86 de la Constitución Política, señala que toda persona puede presentar una acción de tutela cuando ¿qué? Se le están vulnerando o amenazando sus derechos fundamentales. La vida, la igualdad, la libertad, ¿sí? En fin. Y otros más que aquí, precisamente en esta sentencia, que es la importancia que tiene, la Corte Constitucional nos indica, señala, construye otros criterios de interpretación a la hora de establecer cuando un derecho es fundamental y no solo los que están del artículo 11 al 41 de la Constitución, que allí el constituyente estableció, ¿sí? Los definió como los derechos fundamentales y es una lista de artículos del 11 al 41 y dijo, estos son los derechos fundamentales. Entonces, en principio se pensaba que la acción de tutela era solamente, como la acción de tutela se consagra para proteger derechos fundamentales, pues que solamente serían para los que están allí, del 11 al 41. Pero aquí en esa sentencia vamos a ver que ese tema se va a ampliar, ¿sí? Que va a cambiar con base en la hermenéutica de este importante órgano judicial. Entonces, tenemos, por un lado, una función principal de la Corte es hacer el control de constitucionalidad de las leyes. Y también, el otro tema es hacer la revisión de tutela. Resulta que si a una persona le violan los derechos fundamentales, puede acudir ante cualquier juez de la República, que en ese momento se convierte en juez constitucional, para que le ampare y le proteja sus derechos fundamentales por la omisión o extralimitación de una autoridad pública, ¿sí? Entonces allí lo que la Corte va a hacer es, como eso se interpone ante cualquier juez, juez municipal de Neiva, juez municipal de Garzón, juez municipal de Gigante, esas sentencias, si no son impugnadas, ¿qué es impugnar? Es, digámoslo, cuando se presenta un escrito o se manifiesta que no se está de acuerdo con esa decisión y se quiere que el superior de esa autoridad vuelva y la revise, vuelva y la estudie, a ver si cambia la decisión. Y si la considera que está bien ajustada, bien argumentada, bien fundamentada, lo que hace es confirmar la decisión. Y si no está de acuerdo, el superior, pues lo que va a hacer es revocar esa decisión y la va a cambiar. En este caso, muchachos, aquí, lo que vamos a encontrar, pues, es que todas las sentencias que se dicten en Colombia sobre tutela, finalmente llegan a la Corte Constitucional. ¿Para qué? Para que sean revisadas por la Corte Constitucional. Si están allí, muchachos, en el artículo 241 que les indiqué, busquémoslo aquí. El numeral 9, ¿quién me lo lee? ¿Quién lo tiene ahí a la mano? Dice, revisar en la forma que determine la ley las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos constitucionales. Listo, muy bien. ¿Qué quiere decir eso o cuál es la función de la Corte Constitucional allí? Todas las acciones de tutela o todas las demandas de tutela que se presentan en Colombia son conocidas por jueces municipales, jueces de circuito, ¿sí? Ya sean de órganos unipersonales, como un juez municipal, es una sola persona, ¿sí? Un solo funcionario. Pero cuando hablamos de tribunales o de cortes, es un juez en sí, todo el conjunto es un juez, pero es un órgano colegiado porque está integrado por varios, ¿sí? Por varios magistrados. Pero igual es una sola decisión de ese órgano. ¿Qué pasa aquí, jóvenes?
Todas las sentencias que profieran todos los jueces en Colombia finalmente llegan a revisión a la Corte Constitucional. Primera instancia, luego se impugna, puede haber una segunda instancia. Si no se impugna, se va directo a la Corte Constitucional. Si se impugna, el superior de ese juez, por ejemplo, en el caso de un juez municipal, ¿cuál es su superior? Un juez de circuito. Esa decisión es revisada se impugna y vuelve a estudiarla el superior. Y ya sea que la decisión sea de primera o de segunda instancia, cuando ya se termine, siempre va a donde va, a la Corte Constitucional para revisión. Cuando llega allí a revisión, ¿qué va a pasar allí? Imaginen cuántas llegan. ¿Cuántos municipios hay en Colombia, muchachos, en este momento? Como 1.100. Y la Ley Estatutaria de Administración de Justicia dice que al menos debe haber un juez por cada municipio. Pero en el caso de Neiva, ¿cuántos jueces hay? Bastantes, ¿no? Entonces, imaginen cuántos jueces hay en Colombia. ¿Cuántas tutelas se interponen a diario? Porque no le entregan el medicamento, porque no le responden el derecho de petición. En fin, todas esas tutelas, absolutamente todas, se envían a la Corte Constitucional para revisión. ¿Qué hacen allá? Allá tienen varias personas, generalmente son judicantes, es decir, estudiantes de derecho que están haciendo la judicatura ya para poderse graduar, o practicantes, y las ponen a seleccionar. Hay dos formas. Una es que el defensor del pueblo solicite a la Corte que una determinada acción de tutela, ¿sí?, por algún interés público o muy particular, ¿sí?, sea sometida a revisión. O también se acogen como revisión. Eso más o menos de 1.001, muchachos, ¿sí? De cada 1.000 tutelas escogerán una. También se hace porque son temas novedosos, temas de actualidad, o porque, digamos, la Corte o los jueces han venido decidiendo frente a un mismo tema de varias formas. Entonces, lo que busca la Corte es unificar esos criterios y dictar una decisión que pueda ser aplicada por diferentes funciones, o sea, que hacer una decisión unívoca, más unificada, que genere jurisprudencia y que se convierta en referencia para los demás jueces de la República. Entonces, allí, generalmente esas que tienen bastante importancia académica o son temas novedosos, son las que la Corte va a escoger para revisión. Entonces, todo este cuento para decirles, muchachos, lo siguiente: cuando encuentren ustedes una sentencia que va con la letra C y después un número, estamos hablando de una sentencia de constitucionalidad, ¿sí? Es decir, se está haciendo un estudio de que si esa norma, esa ley, se ajusta al marco de la Constitución, ¿sí? Ahora bien, cuando hablamos de la sentencia T, porque estamos revisando, o se trata de una sentencia que es de revisión de tutela. Ahora bien, muchachos, ahora sí, ¿qué vamos a ver acá? Vamos a ver ligero las partes de una tutela. Esta entonces va a ser el número de identificación que le da la Corte. Sentencia T-407-92, ya cuando termina el proceso y dicta la sentencia. Yo aquí le he marcado esto en verde, pero no le hagan caso, muchachos. ¿Por qué? Esta parte que está en verde, muchachos, resulta que en las corporaciones judiciales, allí hay una dependencia que se llama la relatoría. Y allí hay un funcionario encargado de leerse todas las sentencias y sacar las tesis, lo más importante de cada una de ellas. Muchachos, yo ya les había hablado de este tema, ¿o no? ¿Estoy repitiendo? No, señor. No, señor. ¿Novedoso? Listo. Listo, y no para avanzar más rápido. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Esta parte que está en verde, jóvenes,
no hace parte integral como tal de un fallo o de una sentencia. Aquí lo que pasa es que hay un servidor. Ustedes entran a la página de la Corte Constitucional, por ejemplo, los que buscaron la sentencia por ahí, y ven que en las altas cortes hay una dependencia que se llama la relatoría. ¿Qué es eso? Pues relatar, ¿sí? ¿Y qué hace esta persona que es el relator de esa corporación? Pone a leer las sentencias, ¿sí? Y sacan digamos, las tesis, los temas más importantes de esa decisión. Y en la parte superior las van colocando esos temas que se han abordado en la sentencia para que quienes las consultemos, ya sea por tema del ejercicio del derecho o como estudiantes en la parte académica o docentes, entonces uno pueda ubicarlas mucho más rápido por temas. Entonces usted entra a esa página y así como busca en Google, ahí usted puede utilizar descriptores o restrictores, dándoles palabras clave para buscar allí acerca de una sentencia, una decisión judicial que usted considere le puede ser de utilidad para algún estudio jurídico. Entonces, eso es lo que hacen aquí. Usted habla del Estado Social de Derecho, la Constitución Política, los valores constitucionales, los principios constitucionales, el juez de tutela, los derechos fundamentales, el Estado Social de Derecho. Todo este tema hace parte de las notas de relatoría, principio de separación de funciones entre órganos del Estado, los derechos económicos, sociales y culturales, revisión de falla de tutela, todo, hasta aquí. Si ven, muchachos, ahí donde dice sentencia de junio 5 de 1992. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Allí, muchachos, es donde efectivamente empieza una acción de tutela, ¿sí? O un fallo, cualquier fallo. Entonces, ahí está la fecha en que se emite esa decisión. Ahí vamos a encontrar un expediente, un número, que eso sí ya se lo da la Corte allá como manera de organización, en este caso la expediente T778. ¿Quién fue el accionante? Entonces, José Manuel Rodríguez. ¿De dónde viene? ¿Cuál fue el órgano que decidió esta tutela? El Tribunal Administrativo de Bolívar. El magistrado ponente de este fallo en la Corte es el doctor Ciro Angarita Barón. Y la revisa la sala primera de revisión. Una sala, ¿por cuánto está integrada, muchachos? Por 3 magistrados, ¿sí? Las salas de tutela están integradas por 3 magistrados. Ahí dice Ciro Angarita Barón, Eduardo Cifuentes y José Gregorio Hernández. Uno de los más destacados magistrados que hubo al comienzo, cuando recién comenzó el desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional. Entonces acá está, en nombre del pueblo, por mandato de la Constitución, se dicta la siguiente sentencia. Y párenle horas aquí, muchachos. Esta es la primera parte de una sentencia. Son los antecedentes. ¿Listo? Allí, muchachos, esta es la primera parte, antecedentes. Entonces, ahí que se va a narrar, muchachos, ahí van a estar los hechos, ¿sí? Toda la exposición fáctica, circunstancias que conllevaron a la prestación de esa tutela, que no le dieron el medicamento, que no le han autorizado la cirugía, que no le han respondido el derecho de petición, ¿sí? Ahí está la exposición de esa situación, de esos hechos que llevaron a que la persona interpusiera la acción de tutela. ¿Listo? Sigue, en esa parte de antecedentes también, ahí va a estar, ha sido contestada, es decir, los argumentos del demandado, ¿sí? De contra quien se interpone la acción. Entonces, el municipio tal,
el hospital, la EPS, el departamento, la gobernación que no haya contestado el derecho de petición, en fin. Aquí están los antecedentes. Y también en antecedentes, pues se colocan esas primeras decisiones judiciales, que son las que aquí van a ser revisadas por la Corte Constitucional. Esos fallos que ya pueden ser o uno nomás de primera instancia o dos, y la Corte va a examinar eso. Sí, en realidad deben mantenerse sus decisiones o, por el contrario, pueden ser revocadas. Todo esto hace parte, muchachos, de la, ¿cómo se llama? Primera parte, jóvenes. De los antecedentes, ¿no? Los Antecedentes. Los antecedentes, ¿sí? Listo. ¿Cuál viene ahora, muchachos, en esta segunda parte? Las consideraciones. Pónganle cuidado porque aquí está la parte más relevante de un fallo de una decisión judicial, porque aquí está la tesis, aquí están los argumentos que permiten la decisión, ¿sí? El argumento central, las razones de peso para tomar la decisión por parte de ese juez. Aquí están las consideraciones. En primer lugar, ¿qué es lo que se hace? Se plantea un problema jurídico. ¿Sí? ¿Por qué determinada entidad está violando un derecho fundamental? O si en realidad esa actividad que ha ejercido esa autoridad, o por el contrario esa omisión porque no ha cumplido con su misión, si esa situación, si esa actividad de ese órgano vulnera un derecho fundamental o no, ¿sí? Para eso es este tema. Entonces, ahí están las circunstancias de hecho. Perdón, acá están las consideraciones. ¿Ves? Acá se plantea un problema jurídico, es determinar, poner el caso. Entonces, el juez se plantea una pregunta que va a resolver a lo largo de la argumentación jurídica que va a hacer de esa decisión. Y entonces allí, en las consideraciones, en primer lugar, está el planteamiento de un problema jurídico que el juez debe resolver. En este caso, muchachos, y como lo miramos allá arriba en la relatoría, pues aquí, para entrar a decidir esa tutela que fue presentada en aquella época, cuando hoy, mejor dicho, para el momento no sabemos nada de muchas situaciones, de muchos temas que ahora los conocemos y ahora los vemos como, ay, no, pues lógico, eso es un derecho fundamental, no, pues lógico, eso se protege, pero resulta que esto ha sido una evolución, ¿sí? Tanto de la fuerza popular como también de las instituciones que van implementando pues otras aristas, otros mecanismos para resolver los conflictos de una sociedad, y pues tristemente a veces se ve que va en aumento de estas situaciones, ¿sí? Bueno, pero bueno, vamos a ver. Aquí en primer lugar, muchos entonces se comienzan a plasmar unas temáticas que se van a abordar y se comienza con lo más general hasta ir descendiendo, ir ubicándose en los aspectos más concretos para definir esa controversia. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hace la Corte Constitucional? El juez dice, para resolver ese problema, ¿quién se acuerda del caso? ¿Quién nos quiere compartir acá los hechos? Si la han leído, muchachos, o si no los cuento yo. ¿Qué pasó? Era un tema con el alcantarillado de un municipio. ¿Cuál es el caso? Los residuos de un alcantarillado que se emitían en las calles. Listo, Robinson, muy bien. Entonces, aquí básicamente la situación fáctica es esa. Resulta que las empresas públicas van a realizar, ¿sí? Comienzan a hacer unos trabajos en un barrio, Villahermosa, creo que se llama este barrio. Vista Hermosa. Y las empresas públicas de Cartagena
comienzan a hacer ese trabajo y resulta que dejaron, como casi siempre pasa, inconcluso el tema, ¿no? ¿Y eso qué generó? El dejar destapado, digámoslo, esas brechas que habían hecho ahí, esos huecos para instalar tubería, pues las dejaron ahí. ¿Eso qué eran? Aguas hervidas, aguas negras, ¿no? ¿Y qué pasó? Comienzan a generar olores nauseabundos, malolientes, y la gente comienza a incomodarse por eso. La pregunta es, ¿qué derecho está afectando ahí? ¿Eso qué es? ¿A gozar de un ambiente sano? ¿Sería? ¿Qué dicen? Salubridad pública. A la ¿En salud, principio ¿no? qué son? Señor. ¿Eso en principio qué son? ¿Derechos? ¿Son derechos fundamentales? Pues ahí tenemos que son derechos colectivos y del medio ambiente, inicialmente. Pero resulta que estamos en el año 1992 y había el artículo 88, ¿sí? 2 más adelante que la tutela, que es el 86, había establecido la acción popular para proteger los derechos fundamentales, ¿sí? Perdón, para proteger los derechos colectivos y del medio ambiente, ¿sí? Acción popular en el artículo 88. Pero resulta que, como este tema se dio, y por supuesto que, pues, ¿de cuándo es la sentencia? De 1992. ¿Y la Constitución de qué año es, muchachos? De 1991. Como dirían ustedes, estaba apenas, ¿sí? Estaba en sus inicios, ¿no? La Constitución apenas aprendiendo, era una bebé. Entonces, uno en principio diría, pero bueno, si aquí son derechos colectivos y del medio ambiente, entonces no es por tutela, es como bajo una acción popular. Resulta que para la ley 472, ley 472, muchachos, vayan a ir buscando estas normas, porque cuando vamos a ver acciones constitucionales, hay que estudiarlas, hay que leerlas para comprender bien, ¿sí? Ahí les voy a escribir. El 86, ¿cuál regula? La tutela y el decreto 2591. Con tiempo le voy a dar eso, muchachos. Entonces, artículo 86, CP, es Constitución Política, decreto 2591 de 1991 y ahorita el artículo 88 de la Constitución Política. Esta es regulada en la ley 472 de 1998. ¿Esta cuál es? La acción popular. Bueno, aquí ya vamos a ver esta. El artículo 87 de la Constitución Política. Esta es la acción de cumplimiento y está regulada en la Ley 393 de 1997. Esto, muchachos, de una vez para que las vayan consultando porque son temas de más adelante en las acciones constitucionales. Pero la ñapa aquí es... ¿Me repites la ley? ¿Me hace parte de la última? Ahí las copié, joven, en el chat. Ah, listo, profe. ¿Listo? Artículo 87, Ley 393 de 1997. Estas leyes regulan esas 3 acciones constitucionales: la tutela, la acción popular y la acción de cumplimiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa acá, jóvenes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Resulta que la ley 472 de 1998, como la ven ahí, fue expedida ¿cuándo? Pues en 1998, ¿no? Profe, disculpe, está en negro la pantalla.
Ahí. ¿Ya están viendo? No, nada, profe. Sí, ya, ahí sí, ya. ¿Sí? Ahí están viendo, ¿no? Entonces, No, profe, ustedes puede ahí, compartir. muchachos. Bueno, ya creo que ya vuelvo. Esto, como ven la ley 472 de 1998, que es la que regula la acción popular, solamente se va a expedir como 6 años después de esta sentencia, ¿sí? ¿Qué quiere decir ello? En principio, este no era el mecanismo. ¿Por qué? Porque si se trataba de derechos colectivos, ¿cuál era el mecanismo apropiado, muchachos? La acción popular, ¿cierto que sí? Sí, señor. Listo. Entonces, la acción popular era el mecanismo idóneo ahí. ¿Qué pasa? Pues simplemente, pues un juez la declara improcedente, ¿no? Porque ese no es el mecanismo. Este no es el camino, no es por acá, nada, no hay lugar. Pero resulta que, como en esa época estaba recién expedida la Constitución, dijo el juez, pues a este señor le están vulnerando estos derechos. No podemos ser nosotros también convertirnos, en vez de ser una ayuda para el ciudadano, como órgano que protege la Constitución, nos vamos a convertir también en un obstáculo para el ejercicio de sus derechos. La Corte aprovechó esta oportunidad que no había sido desarrollado, no había la ley sobre el tema de acciones populares, y aprovechó esta coyuntura y definió lo que definió, que ustedes ya lo van a mirar. ¿Y qué fue eso? Yo les dije que generalmente estos estudios constitucionales empiezan de lo más general a lo más particular, a lo más concreto. Entonces aquí primero empieza hablando del Estado social de derecho, cuál fue su origen, del aspecto cuantitativo, que se explica a través del estado de bienestar, el aspecto cualitativo, que se explica a partir del Estado constitucional democrático, y luego comienza a hablar de los valores, de los principios, de los derechos, y luego va a establecer unas directrices allí acerca de unos criterios de interpretación. Y aquí les coloco un ejemplo rapidito, muchachos. ¿Cuáles son esos? En principio, ¿qué sucede? Que no se trataban de derechos estrictamente fundamentales como están definidos por el constituyente, como están establecidos en la Constitución, sino que van a ver allí que, muchachos, unos, ¿qué hay? Unos derechos colectivos y del medio ambiente. Entonces, hay que primero, ¿sí?, decirle, la Corte va a romper ese paradigma de que solamente son derechos fundamentales los que estén allí, del artículo 11 al 41, y va a decir, aquí pasa esto. Resulta que en el artículo 49, muchachos, se encuentra el derecho a la salud, que en la Constitución está establecido, a partir como del artículo 42, los derechos sociales, económicos y culturales, que fue los que vimos ahí en el video, que ¿cómo se llamaban? Los DES, derechos económicos, sociales y culturales. ¿Y qué pasa con ellos? Pues resulta que esos derechos económicos, sociales y culturales como la salud estaban allí establecidos y tampoco eran susceptibles de la acción de tutela. Entonces la Corte al comienzo dijo, bueno, el derecho a la salud no es un derecho fundamental, pero el derecho a la vida sí. Entonces,
si esa situación de salud, esa negativa de un medicamento, de la cirugía, afecta su salud y por conexidad afecta la vida, el derecho se le puede tutelar, ¿sí? Es objeto, pero por conexidad con el derecho a la vida. Ese fue uno de los primeros desarrollos de la Corte. Luego dijo, no, también es susceptible de la acción de tutela el derecho a la salud, pero cuando se trate de niños, ¿sí? Que están protegidos en el artículo 44 de la Constitución, personas con condición de discapacidad, ¿sí? Los adultos mayores, en fin. Todas esas personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Pero resulta que más adelante la Corte va a señalar, pero mucho más recientemente, que el derecho a la salud, bajo toda situación es un derecho fundamental. Por eso luego más adelante va a expedir la ley estatutaria del derecho a la salud. En conclusión, estos son los aspectos que estudian allí. Entonces, ustedes ven, muchachos, siempre se parte de los aspectos más generales a los más particulares. Y allí seguimos desarrollando. Todos estos argumentos, muchachos, que están acá, son la parte considerativa o la parte emotiva de la decisión. Las tesis, los argumentos jurídicos, las razones de peso por las cuales la Corte o el juez, cualquier juez, toma una decisión. Entonces se llama la parte considerativa, parte emotiva, que son los argumentos, las razones. Ahí siempre hay una ratio decidendi. ¿Qué es la ratio decidendi? Se escribe así, ahí les voy a colocar. Ratio decidendi, eso es del latín, razón de la decisión, ¿sí? Ratio decidendi, que es que, muchachos, la razón de la decisión es el argumento principal, y luego hay unos argumentos secundarios, ¿sí? Accesorios, que se conocen como los obiter dicta, o que en términos del español y términos más castizos, más coloquiales, son dichos al pasar, ¿sí? O sea, otros aspectos que se abordan, que se tocan, pero no son la esencia de esa decisión, como sí lo es la ratio decidendi, que es la razón de la decisión. Todo eso, muchachos, es la parte considerativa, la parte argumentativa. Entonces vamos 2 puntos. ¿Cuáles son? Antecedentes y partes considerativas o las consideraciones. Y finalmente todo esto que conlleva, muchachos, a una decisión, ¿sí? Entonces acá, en ese tercer punto, tenemos la parte resolutiva o la decisión como tal, ¿sí? Parte emotiva o la decisión. Y acá es donde se dispone. Entonces, acá ¿qué hace? Hizo la Corte, revocó, ¿sí? Esa decisión que dictó el Tribunal Contencioso Administrativo de Bolívar, y luego ordenó a las empresas públicas de Cartagena la inmediata terminación de la construcción del alcantarillado, y le dio un plazo de 3 meses razonable para que terminara esa labor. Ahí tuteló. Generalmente en la actualidad, muchachos, acá antes de esta, revoca, o a veces cuando confirma, pues obviamente confirma ya la del amparo, pero aquí cuando generalmente se revoca, aquí va otro artículo, que es antes de dar la orden concreta de qué actividad debe hacer, o cualquier, ¿sí? Acá se coloca un punto que se llama amparar, ¿sí? Entonces primero el juez tiene que decir qué derecho va a amparar, ¿sí? O tutelar, ¿sí? Como lo quiera. Los derechos fundamentales, así ustedes los van a encontrar en las sentencias actuales. Primero se ampara el derecho y luego sí se da la orden a la entidad, amparar los derechos fundamentales, a la salud, de petición, en fin, ¿sí? Hoy encontramos así. Esto, entonces, ya es la orden como tal para que se cumpla, ¿sí? Aquí hay una situación particular. Aquí esta parte dice, en todos aquellos casos similares al presente por sus hechos y circunstancias,
siempre que se dejen obras inconclusas que afecten la salubridad pública, la doctrina constitucional señala esa sentencia tendrá carácter obligatorio para todas las autoridades, en los términos del artículo 33 del decreto 2591. Aquí les cuento otra cosa, muchachos. Resulta que en las sentencias de constitucionalidad tienen efecto erga omnes. ¿Qué quiere decir eso? Que es para todos, ¿sí? Como sea la ley a quién beneficia o a quién se dirige o es destinataria para quién, muchachos. Para todos los ciudadanos colombianos, ¿cierto que sí? Porque la ley es que es general, es impersonal y es abstracta, es para todos. Entonces, cuando la Corte resuelve en las sentencias tipo C, el control de constitucionalidad, sí, los efectos son en general, para todos. Pero cuando resuelven las tutelas, ¿cómo se resuelven? ¿Cuál es el efecto de las tutelas? Interpartes, ¿sí? Interpartes, solamente para quien es el accionante y para quien es el accionado. Solo para los sujetos que hacen parte de ese proceso. Pero resulta que la Corte aquí también desarrolla otra figura que se llama los efectos interpares, ¿sí? Que es diferente. Interpartes es puro los sujetos del proceso, el demandante y el demandado. Pero cuando hablamos de efectos interpares, ¿han escuchado ustedes hablar de los pares académicos que vienen a la universidad a revisar para dar la acreditación de calidad? Son homólogos, ¿sí? ¿Han escuchado, muchachos? ¿No? Bueno. ¿Qué sucede acá? Cuando pasa esta situación, lo que ha dicho, aquí lo que la Corte dijo que esto casi nunca sucede porque, como les digo, la sentencia es solamente para las partes intervinientes. Pero aquí la Corte dijo, en este caso, cuando se presentara un caso similar, esta sentencia o la doctrina, todos los argumentos que aquí se habían utilizado, o se habían expuesto, perdón, son vinculantes para casos similares. ¿Entendido, muchachos? Ahora sí pueden leer la sentencia, muchachos juiciosos. Vamos a desarrollar una tablita, pero va a ser en la clase siguiente, para que usted, o bueno, desde ya la pueden ir mirando, muchachos, acá. De allí, de ese documento, vamos a construir los valores, principios y derechos. Estos son 3 temas que se hablan allí en la sentencia. Con base en su lectura vamos a encontrar una definición de qué son los valores, pero vamos a construirla, muchachos, no vamos a buscar en Google porque se equivocan. Yo les voy a decir por qué, porque muchas veces van y encuentran los valores, los principios, pero desde el aspecto ético, moral. Aquí no hablamos desde el punto de vista constitucional, ¿sí? Entonces, ustedes de todo lo que lean van a construir, van a ser capaces de elaborar una definición de qué son los valores, los principios y los derechos. Luego van a establecer cuáles son las características de los valores. Allá están bien señaladas, bien definidas, ¿sí? Así como señalan a Pepe, a Juan, es alto, es bajito. Entonces acá van a establecer las características de los valores, de los principios y los derechos. Y luego van a colocar, van a hacer una clasificación. Resulta que allí se mencionan muchos elementos como el trabajo, la justicia, la dignidad humana, la democracia, el trabajo, la vida. Van a encontrar ustedes, por ejemplo, en el caso de la libertad, si la libertad es un valor, es un principio, es un derecho. El trabajo, pueden haber unos muchachos que estén en todos, ¿sí? El trabajo, digámoslo al tiempo que es un valor, también es un derecho. Y los van a clasificar. ¿Listo? ¿Preguntas hasta allí, muchachos? ¿Se fueron? Profe, esa tablita es en base a la lectura de la sentencia. Sí, yo se las voy a cargar en Classroom, muchachos. Voy a crear un Classroom y ahí les envío bien la actividad, bien explicada en qué consiste, y les voy a dar unos 8 días. Cuando yo la programe, yo les cuento para que ustedes comiencen a resolverla con base en lo que hemos hablado acá. ¿Listo? Bueno, señor. Yo creo que esa actividad se la voy a fijar el fin de semana, lunes, para que comiencen a desarrollarla. Listo, muchachos, vamos a dejar hasta allí y nos vemos en 8 días. Por favor, dentro de 8 días vamos a hacer una exposición antes de comenzar a resolver esa tabla que ustedes deben ir construyendo también una vez yo se la cuelgue en el Classroom, que es una de las primeras actividades que vamos a hacer, un primer taller.
Ahí van bien los detalles específicos de qué deben hacer. Vamos a hacer una presentación, una diapositiva que pues no alcancé, ya no se alcanzó el día de hoy, por ahí de una media hora, una hora, acerca de todos estos conceptos que están allí, el Estado Social de Derecho, que son los valores, todo esto. Entonces, para que se preparen, lean y pues podamos avanzar más rápido. ¿Preguntas, muchachos? No, pero Profe, ¿Alguna? una pregunta, ¿usted ya llamó lista? ¿Por qué le preocupan tanto eso, muchachos? Si yo hace rato ya tomé lista acá, yo hago capturas de pantalla de los asistentes y con eso tomo lista. Ok, no, lo decía era porque tuve un inconveniente y no pude entrar a la hora precisa que empieza la clase. Entonces, Ah, tranquila, Laura, no te preocupes. Lo importante, muchachos, sí hagan el esfuerzo de asistir, que esto es bien importante acá. Los temas que estamos hablando para su vida, para todos. Y sobre todo, pues que es la mejor forma de ir estudiando para cuando hagamos. Agradezco el tiempo. Feliz, ¿no? Oiga, ¿alguien está grabando, muchachos? La persona que había quedado encargada, ¿están grabando o no? Sí, señor. Joven, le encargo nos comparta los links para poder ir revisando temas. Sí, señor, yo lo Hasta a mí me sirve para no volver a llover sobre lo mojado, no volver a repetir temas, me sirve para guiarme ahí. ¿Listo, John? Venga, pero entonces yo me uno al grupo. ¿Usted lo estaba enviando? al grupo de WhatsApp, profe. Listo. Mientras yo me uno, por favor, la monitora o la persona que nos está colaborando me los puede compartir a mi WhatsApp para tenerlos. Listo, Pero yo que ya luego me uno al grupo. Bueno, muchachos, feliz noche, que estén muy bien. Bendiciones. Y adelante con esa lectura, muchachos. Sigan con esa lectura porque vea el trabajo que se va a hacer ahí. Feliz noche, que estén muy bien. Hasta luego, profe, que esté bien. No, profe, hasta luego.